Hola, muy buenos días. Agradezco al comité organizador, la doctora Janet Tanus y a la doctora Yolanda Villaseñor, la invitación para estar en este curso. Espero que esta plática sea de su interés y poderles dar algunos tips que nos pasamos día a día cuando hacemos esta colocación de clips. El tema que me voy a tratar se llama ¿por qué, cuándo y cómo colocar marcadores tisulares en las lesiones de mama? No estamos descubriendo el hilo negro, simplemente vamos a dar los tips que se presentan o que me he encontrado yo durante mi práctica diaria. Estos son los temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla. Bien, ¿por qué es importante que nosotros coloquemos un marcador tisular tras una biopsia? Esa es una práctica estándar y fundamental en el diagnóstico mamario. Esto nos va a permitir nosotros poder hacer correlación de que estamos biopsiando en la lesión que estamos biopsiando, ya sea guiada por ultrasonido o por mastografía o por resonancia magnética, su correlación con los diferentes métodos de imagen. Aquí tenemos una lesión muy pequeña, que es un nódulo irregular que está en radio 9-10 a 7 centímetros del pezón de la mama derecha. Ya traía un diagnóstico de cáncer de mama. Ustedes pueden ver en el control radiológico la lesión tan pequeña con el clip en uno de los bordes, porque sí, la verdad era una lesión muy, muy pequeñita, y la otra lesión de mayor tamaño palpable que se veía hacia localización más inferior de esta paciente, que ya era una lesión multifocal. ¿Qué son los marcadores tisulares? Recordemos que son pequeños marcadores biocompatibles, que también les decimos clips. Son diminutos dispositivos que pueden ser de titanio, acero inoxidable o nitiodol, que es una aleación de níquel con titanio. Aquí les muestro un pequeño esquema donde de las diferentes casas comerciales tienen diferentes características o formas de estos marcadores metálicos, ¿no? Son más pequeños que una semilla de sésamo, son de 2 a 4 milímetros. Algunos de ellos, principalmente los que son para estereotaxia, pueden ver que están envueltos en una cápsula de gel. Estos principalmente porque por biopsia, por estereotaxia, con sistema de aspiración al vacío principalmente, se saca mayor cantidad de tejido, puede haber mayor cantidad de hematoma, y como es mayor cantidad de tejido, los clips generalmente es muy frecuente que por el mismo hematoma, se queden fuera del sitio o se puedan migrar. Entonces, al estar en esta cápsula de gel que los está rodeando, esto con el tiempo se va a reabsorber, permite que sirva como hemostasia del sitio de biopsia, pero también va a permitir que este clip no se migre. Hay también algunos marcadores metálicos que tienen una cápsula de gel que son para guía sonográfica, que los vamos a ver más adelante. Estos los tenemos que insertar en la lesión para mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica. Están fabricados para anclarse firmemente y ser visibles, minimizando el movimiento y permitiendo la localización precisa de la zona biopsiada. ¿Por qué colocarlos? Esto nos va a permitir localizar precisamente por cirugías futuras las lesiones no palpables que se estén biopsiando. Esto también en el caso de que la lesión sea un cáncer y decidan, de acuerdo al biotipo molecular del cáncer, hacer quimioterapia no adyuvante, va a permitir también dar seguimiento de esta respuesta al tratamiento. Nos va a permitir identificar la lesión en caso de lesiones benignas para evitar repetir biopsias en estudios futuros. También nos permite hacer una correlación entre los diferentes estudios de imagen, mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, porque vamos a poder identificar la lesión que se ha biopsiado y distinción entre múltiples lesiones. A veces las lesiones, cuando son muy pequeñas, al término de las biopsias se pueden llegar a modificar o prácticamente casi nos las llevamos, o en acúmulos de calcios muy pequeñitos. El dejar estos marcadores metálicos nos permite saber el sitio donde se está tomando la biopsia y, en caso de ser positivas, poder tener una vía de marcaje, en este caso con arpón, para poder identificarlos mediante mastografía. Entonces, aquí tenemos una imagen donde ustedes están viendo un nódulo hipoecoico irregular donde se le hizo la colocación de un clip, que está la lesión localizada en radio 8 a 3 centímetros del pezón. Importantísimo, cada vez que colocamos un clip tenemos que tener un control radiológico cráneo y lateral para identificar la localización de clip en relación con el tumor
porque a veces no siempre nos quedamos en el centro, y en este caso vemos que la lesión, la tumoración, además está asociada a calcificaciones pleomorfas y amorfas heterogéneas agrupadas, pero vean, el clip se quedó dentro del nódulo, este es el nódulo, y los calcios estamos viendo ese componente intraductal asociado que está presentando, como pueden ver en estas imágenes magnificadas, pues está hacia la periferia. Entonces es importante que cuando damos una respuesta de tratamiento, pues evaluemos el tamaño y la disminución del tumor, o la progresión que llega a tener, así como estas calcificaciones asociadas, su aumento o disminución, dependiendo lo que esté, la respuesta que se tenga. Este es un caso que vi en la práctica privada, que me hicieron favor de proporcionar la doctora Marisa Bravo, mi jefa y compañera y amiga. Es una paciente que ella llega con un diagnóstico de un BRCA5 que la vieron por fuera meses antes, le hicieron, ya la había tenido una biopsia, la biopsia había sido negativa, pero no le dejaron clip. La biopsia se hizo por ultrasonido, llega con nosotros para un seguimiento. Y resulta que están ustedes identificando proyecciones craneocaudal que están un poquito más como extrema, medio oblicuo lateral y lateral, donde vemos una zona de mayor densidad con distorsión, tercio medio posterior es esta, aquí vemos en la oblicua es esta, pero donde no deja menor duda es en la lateral a 90 grados, donde vemos la simetría con distorsión y obviamente la tomosíntesis es súper más evidente. Dada la discrepancia radiopatológica, por lo que nos estaba refiriendo a la paciente, se le volvió a dar nuevamente un BRCA5 y se le sugirió la excisión previo marcaje de la lesión, porque pues era donde mejor se veía. En el ultrasonido, al momento de hacer el rastreo, se le identificó esta imagen nodular de bordes angulares en radio 5 línea A de 7.5 milímetros en su eje mayor, que se consideró que era la lesión que se estaba viendo por ultrasonido. El médico decide no hacerle la excisión, sino que se le repita la biopsia. A mí me toca conocer a la paciente al momento de realizar la biopsia. Le hago un rastreo nuevamente para identificar la lesión, pero al momento, vean ustedes, al momento que se le hizo el control como se veía, cuando yo le voy a hacer el procedimiento de biopsia, veo que la lesión se ha modificado, pero además aquí les hago la correlación, le hicimos, vean con la tomosíntesis es mucho más franca y mucho más evidente la simetría con distorsión y que sonográficamente al ver la imagen a mí no me correspondía, esto lo veo más anterior, esto yo lo esperaría ver más hacia el plano más posterior. Si yo al momento de hacer una biopsia, como nosotros dejamos marcadores metálicos por biopsia, yo iba a saber precisamente en ese momento después de la biopsia si estaba o no estaba la lesión. Pero la paciente ya tenía una biopsia. Entonces, hacer una segunda biopsia guiada por ultrasonido y que no estuviéramos en el sitio, se comentó con la paciente que lo más conveniente era realizar una biopsia por estereotaxia porque era donde mejor se veía, porque a mi parecer no íbamos, si yo biopsiaba esto por ultrasonido, no iba a estar en el sitio de la lesión y pues ni modo de ir a otra tercera biopsia. Entonces, teníamos que asegurarnos de que se estuviera realizando la biopsia por el mejor método para tener una certeza diagnóstica. La paciente se le hace la biopsia con guía estereotáxica. Aquí ustedes pueden ver donde se le deja colocado el clip y fue un carcinoma ductal in situ de alto grado. Entonces, imagínense una paciente que se le dio a BRCA5, que se fue a una biopsia guiada por ultrasonido, que lo que se biopsió, por lo que se ve, no correspondía con la zona que se veía por mastografía. No tenemos un clip, entonces tuvo que ir a una segunda biopsia para tener un diagnóstico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estos marcadores nos van a ayudar a ser más asertivos, no solamente a nosotros, sino también para el seguimiento de la paciente y de los hallazgos que estemos encontrando, que no quede duda ante el médico, ante la paciente y ante nosotros mismos. Esta es una paciente que llega con un acúmulo en su mastografía de detección de calcios amorfos gruesos heterogéneos, tercio posterior, cuadrante súpero externo derecho. Aquí ustedes pueden ver precisamente este acúmulo de calcificaciones. Por ultrasonido se identificaba una lesión no más heterogénea con predominio hipoecoico, con áreas anecoicas de aproximadamente 13 milímetros en su eje mayor, como ustedes pueden ver, avascular, y que pues consideramos localizada en radio 9 línea C, consideramos que esto correspondía con las calcificaciones que se estaban viendo. Se mandó a biopsia esta lesión la biopsiamos guiada por ultrasonido.
¿sí? Ustedes pueden ver en el rastreo de ubicación de la lesión, radio 910 a 4 centímetros del pezón, vemos cómo es el paso de la aguja, confirmamos que estamos en el sitio, al término de la biopsia se coloca el clip, el marcador metálico y tomamos el control radiológico. Y entonces nosotros identificamos, vean, el acúmulo de calcificaciones, estas son imágenes magnificadas, donde se ve el grupo de calcificaciones amorfos heterogéneos y el clip en su interior. Entonces aquí no le queda duda ni al médico, ni a nosotros, ni a la paciente, ni a nadie, que lo que se ve por ultrasonido corresponde con esta lesión, con estas calcificaciones o un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, si estamos encontrando algún hallazgo que vemos por mastografía y por ultrasonido y se biopsia por ultrasonido y le hacemos el control y colocamos el clip y nosotros y el control radiológico, eso nos va a permitir a nosotros identificar y nadie tenga duda que estamos en el sitio. Si esto nos hubieran reportado pues que es benigno, dependiendo de lo que nos reporten, pues a lo mejor ya se deja y le da seguimiento o se decide la excisión si es una lesión de riesgo. ¿Cuándo debemos colocarlo? Lo ideal es posterior a la biopsia, ese es el mejor tiempo. Ahora, si por cualquier circunstancia no se coloca posterior a la biopsia, como muchas pacientes que llegan allá al Instituto de Cancerología, pues en caso de ser positivo, pues se coloca en un segundo tiempo antes de iniciar la quimioterapia no adyuvante. Esta es una paciente donde aquí ustedes pueden ver el nódulo hipoecoico irregular con el clip en su interior. ¿Cómo vamos a colocarlos? Hay diferentes aplicadores de las diferentes casas comerciales. Tenemos que conocer cómo vamos a trafacar estos aplicadores. A mí me encanta, bueno, todos tienen sus cosas, todos son muy útiles. Aquí tiene que, como lápiz, tiene dos métodos. Una, donde se le aprieta y hace un sonido y generalmente de donde se coloca el clip, más o menos se recorre como 1 centímetro, centímetro y medio. A mí me gusta utilizar con el lapicito la parte más posterior, irlo apretando poco a poco, porque eso me permite en lesiones muy pequeñas poder identificar dónde voy a dejar el clip. Ni modo, soy muy controladora. Este es otro aplicador también de clip, es el clip nada más, donde tiene este émbolo. Aquí la situación con este émbolo, recuerden que cada vez que hacemos colocación de clip siempre tenemos que introducirlo con la punta o el bisel hacia arriba para nosotros poder identificarlos cuando es guiado por ultrasonido. Y posteriormente aquí nos indica esto es el bisel, dónde está el bisel, dónde está la parte de la abertura, esto tiene que ir hacia arriba. Una vez que ya estamos localizados, al empujar el émbolo con siempre tenemos que dar un giro de 180 grados para que una vez liberado el émbolo, el clip se quede dentro de la tumoración. Recuerden que una tumoración sólida, al colocar estos clips, se crea un vacío. Si nosotros lo que hacemos es nada más lo liberamos y sacamos, nos podemos arrastrar el clip y ya sea no quedar en el centro de la lesión y podemos sacar el clip por fuera de la lesión. Entonces sí es importante hacer ese giro de 180 grados. Aquí, como es un émbolo, tiene que dar ese giro de 180 grados con el émbolo presionado, si no se regresa el clip. Este es otro que es guiado por ultrasonido, donde trae una cápsula de gel. Y aquí tienen que ver, generalmente cuando viene aquí parte roja que está en el émbolo, tienes que girarlo para que haga aquí y quede en el mismo plano, para que si ustedes quieren apretar el émbolo así, digamos que tiene un seguro y no se libera el clip, tienen que ver que esta rayita esté en correlación junto con esta, o sea, en el mismo plano, para que ustedes puedan introducirlo. Y ahorita vamos a ver imágenes. Estos son otras diferentes casas comerciales y estos generalmente son los clips que se utilizan para biopsias por sistema aspiracional vacío, donde estos ya mencionamos vienen más en una cápsula de gel, otra en diferentes aplicadores. Entonces aquí sí es importante que ustedes conozcan con qué material van a estar trabajando para que puedan sacarle y utilizarlo adecuadamente. Bien, esta es la que les decía de la cápsula de gel. Bueno, generalmente, para mi entender, como ya en las imágenes que yo les mostré anteriormente, el clip en los que se utiliza por biopsia aspiración al vacío, el clip está a la mitad de toda la cápsula de gel. Entonces, cuando me tocan a mí, resulta que las lesiones más grandes, pues yo no tenía problema, pero cuando me tocaba marcar lesiones de 5 milímetros, yo veía que el clip no quedaba dentro, o sea, me quedaba como que afuera. Y yo decía, ¿pero por qué si estoy? Entonces, me hizo favor el doctor Bargalló de proporcionarme uno de estos clips para ver, y entonces me di cuenta que no es todo una tira completa. Vean, 1, 2, 3, 4, son 5 tiritas, y resulta que el clip está en el primer pedacito aquí.
Entonces, al momento de radiografiarlo, pues ustedes pueden ver, a lo mejor no lo identifican, aquí está el clip, en esta. Entonces esto me permitió, en una lesión más grande, pues de 2 centímetros yo no tengo problema, pues voy a quedar en medio. ¿Por qué? Porque al momento de introducir este aplicador, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a ver que sale todo un churrito ecogénico. Aquí no vamos a poder identificar bien el clip como tal por ultrasonido. Entonces es importante saberlo, si es por las lesiones pequeñas, saber que en este primer churrito yo tengo que asegurarme que lo que debe estar dentro de la lesión y no importa que lo demás quede afuera. Esto va a ayudar precisamente para evitar la migración de clip, que además también todo lo que es el eje donde se hace la aplicación del clip, quede, en caso de hematoma, quede en su sitio y no haya mayor migración del mismo. Entonces aquí tenemos un pequeño video donde ustedes pueden ver en tiempo real, estamos localizando la lesión, perdón, porque creo que se sube, y ahí pueden ver cómo va el aplicador, donde estamos viendo el bisel perfectamente. Vean cómo se ve aquí el bisel, una punta y la otra punta. Y aquí es importante porque nosotros aquí, guiado por ultrasonido, vamos a seleccionar el sitio donde va a quedar colocado el clip. ¿Sí? Y el clip, vean, ahí se está liberando y ahí queda el clip. Entonces el clip tip número 1 es que la punta más posterior es donde va a quedar el clip. Donde esté esa punta es donde va a quedar el clip. Entonces vean, ahí ya está el clip liberado. Y pues bueno, esta es una imagen de un nódulo irregular, ya vieron, de 7.5 milímetros. Entonces lo que les decía, es una imagen congelada, tienen que entrar siempre con el bisel hacia arriba. Donde esté esta punta es donde va a quedar el clip. En lesiones muy pequeñas, pues sí tenemos que irle calculando, entramos primero para que podamos ver que quede nuestro clip dentro de la lesión, y conforme vamos, por eso les decía el del lapicito, a mí me gusta mucho, donde voy poco a poco haciendo presión, voy viendo cómo se va recorriendo el clip, y donde quede esta punta es donde va a quedar. Entonces puedo ir metiendo y sacando para poder dejar colocado el clip. Entonces aquí vemos, yo siempre tomo una imagen inicial, tomamos donde se ve la punta de este clip, y posteriormente, ya de que liberé, pues dejo esta imagen de radial y antirradial para saber que de esa forma yo ya sé dónde quedó el clip. Este es el control radiológico cráneo-caudal y lateral a 90 grados para poder identificar en caso de que se vayan pacientes a respuesta a tratamiento, lesiones tan grandes. Y vean ustedes cómo está mi nódulo, ya está mi clip, y el clip está en el centro de la lesión, que es lo ideal. Esto es lo que les decían con estos aplicadores que tienen esa cápsula de gel, donde vamos a ver únicamente toda la cápsula de gel. Entonces la vemos como una imagen lineal ecogénica. Recuerden, en estas lesiones pequeñas, lo primer parte es donde está el clip y es lo que debe quedar en el centro, y no importa que lo demás pues lo vamos sacando y lo vamos dejando en el trayecto, como ustedes pueden ver aquí, y confirmamos aquí, pues nada más vamos a ver todo lo que es la línea ecogénica de la cápsula de gel, y que es importante el control radiológico para que nosotros confirmemos que el clip está dentro de la lesión. Hay que tener mucho cuidado porque es raro que haya un aplicador que venga defectuoso, pero a veces sí podemos dejar no dentro de la lesión o arrastrarnos, y ya me pasó en una ocasión que no se liberó y que a la hora de sacar el aplicador el clip estaba en la punta por no sé qué causa. Entonces, para saber. Esta es una paciente que viene con un grupo de calcificaciones, se llama asintomática, donde ustedes ven unos calcios amorfos que están aquí, tercio medio, cuadrante superior externo. Se le de sospecha, aquí está la magnificación para que ustedes lo vean mejor. Esta paciente se le hizo una biopsia por estereotaxia, y al término de la biopsia por estereotaxia, como ustedes pueden ver, aquí se le hace la colocación de clip, y al término de esta tenemos que tomar una cráneo y una lateral. Lo que les decía, en ocasiones a veces no quedamos en el sitio de las calcificaciones, y puede ser por la presencia de hematoma, porque a lo mejor no está, nos llevamos todos los calcios, y es importante tener ese control para poder nosotros primero verificar que ya se escindieron, que ya no tenemos calcios o quedaron muy pocos, y el sitio donde está el clip y la toma de la biopsia. Es importantísimo porque eso nosotros nos va a ayudar para el seguimiento de nuestras pacientes.
Aquí pues pueden ustedes ver, obvio, se ve pues modificado por la anestesia, pero podemos identificar el clip y prácticamente pues se llevaron todos los calcios. Este fue un cáncer in situ, posteriormente se fue excisión previo marcaje del marcador metálico, con algunos si todavía tenía calcificaciones, tenía tumor en el remanente. Ok. Como mencionaba, ¿dónde vamos a colocarlos? Siempre debemos ponerlos al centro de la lesión. Pero hay algunas situaciones especiales donde los vamos a ver a lo largo de la charla, donde no vamos a quedar al centro de la lesión. Esta es una paciente, también es un caso de la práctica privada. Que me hicieron por favor de prestármelo, paciente con antecedente de cáncer de mama, con tratamiento conservador, que ya tuvo una recurrencia de una lesión palpable subcutánea, que habían encontrado en un estudio de PET ya extendida, y que nuevamente viene porque presenta un nuevo nódulo, que se identificó en el último control. La paciente llega para biopsia, resulta que tomamos checamos a la paciente y traía un nódulo radiopaco microlobulado, ¿sí? Por mastografía de bordes no bien definidos. Ustedes aquí pueden ver las grapas metálicas del sitio de la cirugía, muy cercano al sitio de la cirugía en la mama derecha, y este nódulo estaba subcutáneo. Exactamente, la verdad, cuando lo vi, pensé, por imagen por ultrasonido hubiera pensado un quiste sebáceo, a lo mejor una necrosis grasa. Ya por mastografía sí se veía más feo, localizado en radio 12 a 4 centímetros del pezón. Vean, se le hizo la toma de la biopsia. Al término de la toma de la biopsia se le hace la colocación de clip. Vean ustedes, aquí tenemos nuestro marcador, vemos posterior a la colocación de clip, lo que les decía, siempre radial y antirradial, y tomamos el control radiológico, y entonces me permitió a mí ver que esta paciente, pues bueno, aquí está el nodulito que le biopsiamos y fue un carcinoma ductal infiltrante, una nueva recurrencia en un nódulo muy pequeñito. Véanlo aquí para que lo vean magnificado, y aquí pues, y está además subcutáneo. Por ultrasonido se veía muy inocente, por mastografía no, eso me queda claro. Otra paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer de mama multifocal, donde además solicitan colocación de clip en la lesión de mayor tamaño porque se va a quimioterapia adyuvante. Nosotros tenemos médicos en formación, entonces al momento de que le está haciendo nuestro residente la colocación del clip, ve que la lesión de mayor tamaño, me pone el clip, yo estoy revisando a la paciente, pues le quedó bien bonito el centro de la lesión, perfecto, ven ustedes aquí. Y pues a la hora que toma el control radiológico veo que está en unas lesiones de menor tamaño y, oye, pues si lo pidieron la lesión de mayor tamaño. Entonces el comentario fue, es que es una lesión que tiene mucho componente quístico, por eso no liga. A ver, si el médico está pidiendo las lesiones de mayor tamaño, tenemos que hacer el clip en esa lesión de mayor tamaño. Entonces, pero tiene contenido mixto, o sea, sólido quístico, pues lo que haces es evalúas y te vas, y el clip no lo vamos a dejar al centro de la lesión. Estos son los casos donde lo vamos a dejar el clip en el componente sólido. Entonces ustedes pueden ver, sí, tenía más componente quístico, efectivamente, pero había una parte sólida, y sobre esa parte sólida fue la colocación de clip, y este es el control radiológico. Obviamente aquí no va a quedar al centro de la lesión, nosotros tenemos que especificar que es una lesión de mayor tamaño, es una lesión con componente mixto sólido quístico, y que el clip se dejó en el componente sólido, y ustedes pueden ver que está más hacia uno de los bordes, hacia el borde más lateral y superior, ¿no? Y esto es simplemente para que cuando evaluemos la respuesta al tratamiento, pues sepamos dónde está, dónde quedamos, que no quedamos al centro, sino simplemente en el componente sólido. Esta es otra paciente donde también, como les decía, importantísimo, ustedes donde vean esta marca, aquí es donde va a quedar. Entonces siempre por ultrasonido tenemos que hacer un rastreo, un abanico, identificar la parte pues más de mayor del medio de la lesión para el abordaje y la colocación de nuestro clip. Una vez que se libere clip, pues yo siempre tengo costumbre radial y antirradial, porque de esa forma yo ya sé dónde queda colocado el clip. Y aquí, si ustedes pueden ver, aquí sí se ve que está en el centro, pero esta parte, y sin embargo el bisel, la punta más larga, está posterior, y aquí yo corroboro que el clip quedó más hacia el borde posterior, y cuando le toman el control radiológico, efectivamente, aquí esta paciente pues además tenía calcificaciones, ya vi que no se puede ver las imágenes, entonces dentro de estos calcios aquí quedó el clip, y dentro de estos calcios aquí está el clip.
y entonces pues quedó hacia el borde más inferior de la lesión. Entonces, y no al centro. Entonces es cuestión de hacer para poder identificar la parte de central y ahí dejar el clip. Igual son de otro caso donde se hace la colocación del clip. Si ustedes se dan cuenta, aquí está lesión de gran tamaño y también el clip queda más posterior. Ahora, ¿qué pasa con esta paciente? La lesión está muy posterior. Vean, en la cráneo normal no sale, apenas si se ve, le tuvieron que tomar una extrema externa, y en la lateral, pues vean. ¿Qué sucede en esas pacientes que tienen lesiones de gran tamaño hacia tan posteriores, cuadrante superexterno, ¿sí? O a la parte, hacia los cuadrantes internos, la parte menos móvil de la mama? Mi sugerencia en esos casos es no dejar el clip al centro de la lesión. Aquí además al centro está más posterior, sino dejarlo más anterior. ¿Por qué? Porque cuando esta paciente responda a tratamiento, que nosotros, si tiene una respuesta total, ¿cómo voy a marcar a esa paciente? Y vean, la paciente tuvo una respuesta asombrosa, ese es el control. En la cráneo no se veía, le tomaron una extrema externa y tampoco se ve, la lateral no se veía, y en la única que se veía era en una proyección oblicua proyectado sobre el músculo. Entonces imagínense una paciente, si yo no le puedo hacer el marcaje, una paciente que tuvo una respuesta asombrosa con una respuesta total, que lo indicativo sería una cirugía conservadora, pues ya no se va a poder marcar y entonces va a acabar en mastectomía. Entonces creo que sí tenemos que tener mucho cuidado. Esta paciente se volvió a revisar para poderle hacer ver si lográbamos ver o identificar el clip. El clip por sí solo a veces es muy, muy difícil, ¿verdad? Si alguien lo ve, mis respetos, porque la verdad a mí me cuesta mucho. Y si yo tengo duda, prefiero mejor asegurarme por el mejor método. Se veía algo por ultrasonido, por eso se ve con esta marquita metálica, para ver si lo que veíamos por ultrasonido podía corresponder. Otra parte importante es el posicionamiento. Aquí van ustedes la técnica, si les acosta las anginas, por así decirlo, hizo mayor sacar cantidad de tejido al realizar la craneocaudal, donde ustedes pueden ver aquí, se ve perfectamente bien. Entonces, mientras lo podamos y nosotros identificar en las dos proyecciones, a esta paciente pues sí se le pudo realizar el marcaje. Sí nos costó, hicimos sufrir a la paciente porque sí hubo que jalar el tejido, hubo que explicarle que sí era muy importante para poder hacer la cirugía conservadora. Entonces, mi sugerencia en esas lesiones tan grandes, tan posteriores, es no quedar en el centro, sino en la parte más anterior. Esta es otra paciente también con un diagnóstico de cáncer de mama, que nos mandan ya biopsiada, nos mandan a hacer la colocación de clip, donde ustedes ven una masa de gran tamaño lobulada, principalmente pues retroareolar. Y por ultrasonido, vean ustedes, se ve una imagen con contenido mixto, quístico sólido, y que además, vean, tenía septos. Entonces ella ya la habían evaluado, le habían solicitado un PET-CT, donde además en el PET podemos ver estos diferentes cortes de que hay en la periferia, es donde hay tumor, que hay un área quística importante, además del ganglio. Entonces, a la hora de venir para nosotros para colocar, entonces comenzamos a ver, y todo era predominantemente quístico, con ecos móviles. Generalmente cuando tiene ese contenido mixto, lo mismo que con las biopsias, cuando se hacen guiadas por ultrasonido, pues haces aspiración del contenido líquido, y posteriormente, pues cuando biopsia lo sólido, pues entonces en lo sólido, pues dejas el clip. En esta, como tenía tanta la periferia, la verdad, yo estuve buscando en la bibliografía, no te menciona nada de dónde lo tienes que colocar. Me quedaba claro que en el medio no. ¿Por qué? Porque pues hacer líquido va a quedar bailando y no nos va a asegurar. Entonces, guiándonos con las imágenes del PET, que aquí sí nos ayudaron las imágenes del PET, buscamos la parte más sólida, que fue hacia el radio 6 periareolar, que fue donde se dejó colocado clip, y pues van el control radiológico, y eso pues se les hizo mención a los médicos. Ya posteriormente les diremos cómo le fue con la paciente y cómo fue su respuesta. Otra paciente también que viene ya con diagnóstico de cáncer de mama, una imagen nodular de gran tamaño, cuadrante superexterno, ustedes ya la pueden ver, también enviada para colocación de clip. Por ultrasonido se veía un nódulo heterogéneo,
de aspecto sólido, pero pues también ya cuando nos llega para la colocación de clip tiene PET, y en el PET pues se veía un área de necrosis central, pero a diferencia de la otra paciente, vean por ultrasonido, cuando la volvemos a evaluar, pues no se veía un área quística, se veía todo como sólido. Entonces a esta paciente pues se le hace la colocación de clip pues en el centro de la lesión, bueno, ahí en la parte y pues vean ustedes ahí el control radiológico donde quedó el clip. ¿Qué complicaciones se pueden tener cuando tenemos estas clips? Pues simplemente que quedemos fuera de la lesión a marcar. Entonces ustedes pueden ver aquí, esta es una paciente donde ya venía de fuera, ya le habían hecho biopsia y pues el clip no está completamente en el centro, pues quedó aquí en una de las periferias. Entonces, pues sí es importante que cuando hacemos biopsias y que hacemos colocación de clip, control radiológico para saber dónde estamos quedando y hacer la mención. Este es otro caso donde también ya venía biopsiada, ya con un diagnóstico de cáncer de mama, y vean dónde quedó el clip. El clip quedó pues a una distancia considerable. Y esto a mí que me indica que simplemente a la hora de liberar el clip no giraron y sacaron, y entonces eso es lo que ocasionan, o lo que sucede más bien cuando no damos ese giro de 180 grados para que el clip se deslinde, o sea, se quite, quede dentro del tumor, y no al momento de nosotros sacar el aplicador lo arrastremos y quede por fuera de la lesión. Entonces es importante, pues vean ustedes, vean igualmente, vean otra cómo quedó. Esta es una proyección lateral, vean, está anterior, y pues si quedamos así, nada más ponerle que el clip quedó por fuera de la lesión. Aquí ustedes pueden ver que quedó a 6 milímetros y está a 1.2 centímetros en la proyección lateral. Entonces otra paciente que ya llega con diagnóstico de cáncer de mama, biopsiada por estereotaxia, realizada fuera de la institución, donde estamos viendo una zona de mayor densidad con un clip metálico adyacente a la proyección oblicua, pero vean en la craneocaudal donde los estamos viendo el clip y la lesión completamente por fuera. Entonces vean ustedes, y aquí esto es importante saberlo, porque si yo voy a hacer marcaje de esta lesión, si me voy por el clip, pues no le voy a sacar el tumor y la lesión va a quedar, el primario va a quedar. Entonces tenemos otras situaciones que tenemos que tener cuidado, son con las pacientes con implantes. Paciente con diagnóstico de cáncer de mama, igual que le acude para hacer colocación de clip, le hacemos la colocación de clip. Ustedes pueden ver que aquí queda el centro de la lesión, y al hacer el control radiológico, entonces nos encontramos con esta situación. En la craneocaudal podemos identificar ahí el clip perfectamente, pero pues en la lateral no se logra identificar, y pues tenemos aquí con un manejo pues que existe el clip. Entonces aquí yo ya estoy de entrada viendo de que si la paciente tiene ojalá si tiene respuesta total, me va a costar marcarlo. ¿Por qué? Porque tendría que tener un abordaje lateral, y aquí pues tengo el implante y corro el riesgo de pues dañarlo. En esta paciente, bueno, sí respondió, pero todavía se lograba ver una zona de fibrosis por ultrasonido, y entonces se marcó por ultrasonido, y eso salvó mi coronaria. Entonces es importante ver todas estas situaciones. Yo creo que no es un tema nuevo, pero creo que sí son situaciones que a veces nos vamos presentando, y que esos pequeños detalles nos van a permitir a nosotros ser más asertivos. Entonces tenemos que conocer la localización, características de la lesión y el tipo de aplicador a utilizar para la correcta colocación de clip. Esa sería la primera conclusión. La otra es que debemos tomar en consideración casos especiales como las pacientes que tienen implante, lesiones de contenido mixto, lesiones de gran tamaño, de localización muy posterior o en la parte menos móvil de la mama. Asegurarnos, ir previendo, ok, si la logro ver en la cráneo y en la lateral. No, ya me ha pasado con esas pacientes que de repente marcan y resulta que ya cuando viene el marcaje, y si me toca a mí, ya no le veo el clip y no lo veo en dos proyecciones. Entonces sí estamos complicados para poder hacer el marcaje. Entonces en esas pacientes con implantes, por ejemplo, decirles, oye, si responde, me va a costar mucho poder marcarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener ya previsto plan A, plan B, plan C? Entonces aquí ustedes pueden ver la correcta colocación de estas lesiones, de estos clips al centro de la lesión. El tomar el control radiológico nos permite ver, como en este caso, ustedes pueden ver que eso corresponde, vean aquí está el centro de la lesión, y que corresponde con esta zona de mayor densidad, y que pues estamos en el sitio, y que aquí lo que estamos viendo
por mastografía corresponde con lo que estamos nosotros identificando por ultrasonido. Importantísimo para la correlación, porque no siempre lo que vamos a ver por mastografía se va a ver por ultrasonido y viceversa, y es una forma de tener más asertivos. Pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta charla. Buen día.